Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer un árbol de Navidad. Había pensado en utilizar un unicel para tejerlo, pero creo que no va a ser muy necesario. Pero voy a utilizar 3 tonos de verde, los tonos que ustedes gusten o lo quieren todo parejo, es respetable. En esta ocasión voy a usar Charlie, sí se llama el estambre Charlie. Este es más grueso, entonces voy a utilizar un gancho del número 4 y voy a empezar haciendo el cono de en verde y luego le voy a hacer los solancitos de las ramas, ¿ok? Entonces, la base del árbol va a ser este tono y voy a ir mezclando los colores. O sea, voy a ver si las vueltas también hago los tonos estos y voy a ir mezclando para que se vea diferente el árbol. Pero todo depende cómo lo vaya viendo, ¿ok? Entonces, voy a comenzar con la base. El tamaño del árbol aún no lo sé tampoco, porque la verdad nunca he hecho un árbol de Navidad. Entonces voy a ver de qué tamaño me sale. Lo quiero más o menos como de 25 centímetros. Ah, las esferas. Las esferas las voy a hacer con pompones, ¿ok? Voy a ocupar este tipo de pompón de varios colores. Vean, como si tengo de varios, a ver qué tal queda. Y no sé, a ver qué tal me queda. Vean. Entonces los voy a ir mezclando. Y ¿qué más, qué más, qué más? Creo que ya. Ah, y voy a meter figuritas, pero las figuritas, esos son, los adornos para ustedes son ¿cómo se llama? Independiente. Poco a poco iré enseñando qué materiales vamos a usar. Voy a usar hasta lentejuela, porque estoy viendo si meter lentejuela de estrellas y cosas así que tengo. Y voy a ocupar para la escarcha collares. Voy a usar collares. Entonces, a ver qué tal me queda, ¿sale? Entonces, voy a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ahí está. Luego en la segunda vuelta, todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. No, 6 veces, 3 veces. Nada más 3 veces. ¿Ok? Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Ahí está. Y cierro la vuelta. En las vueltas impar voy a hacer esto. Voy a tejer 9 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Las vueltas impar es así. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que ahí montemos el adorno que voy a hacer después, que son las hojas. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y cierro la vuelta. Y ya va quedando. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero acuérdense, con la cadena atrás. Tomo el punto con la cadena atrás. Lo tejo, cambio el color y regreso. Ok. En la vuelta, ay, espérenme. 6, 2, 4, 5, 6. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. No les dije que qué color iba a poner porque es al gusto. Entonces yo voy a poner este. Si tienen más tonos de verde, o sea, quedaría bonito, ¿ok? No necesariamente va a ser un solo tono. De hecho, dejen ver, creo que tengo otro tono también para meterlo de una vez. Ok, luego en las vueltas impares, ya saben, son punto por punto, pero tomando la cadena de atrás. Entonces la vuelta 7 es 15 puntos bajos, los tejo, pero tomando la vuelta de atrás. Ok, también el número de vueltas que quieran poner el color, ahí sí también es indistinto. No se preocupen. Si en unas veces ponemos 2 vueltas o una, no hay problema. Se vería bien. Ok, entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a tejer 18 puntos bajos, pero tomando la cadenita de atrás. Ok. Se ve sencillo y ven que vamos dándole poco a poco el ancho del árbol. Es que le puedo meter ya aumentos más grandes, pero no, se va a deformar. Entonces, todo esto es con paciencia. Lo tejo, cambio el color y regreso. Miren, encontré otro tono de verde. Entonces, estoy usando los retacitos. Ok, en la vuelta 10 vamos a tejer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 21 puntos bajos. Ya saben, en la vuelta la tejemos, la vuelta 11 punto por punto, pero con la cadena atrás y regreso. En la vuelta 12 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 3 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. 2, 4, 5, 6. Y hago el aumento. Luego, en la vuelta 13 vamos a hacer punto por punto tomando la cadenita de atrás. ¿Ok? Entonces, tejo las 2 vueltas y regreso. En la vuelta 14 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos va a dar un total de 27 puntos bajos. En la vuelta 15 vamos a hacer punto por punto los 27 puntos bajos, pero tejiendo la cadena atrás. 2, 4, 6, 7 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Y vean, va agarrando forma. Ok, en la vuelta 16, ay, perdón, vamos a tejer 8 puntos bajos, un aumento 3 veces. ¿Ok? Y nos va a dar 2, 4, 6, 7, 8 y el aumento. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos.
En la vuelta 17 vamos a tejer punto por punto 30 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Lo tejo 2, 4, 6, 7 y 8 y regreso. ¿Ok? En la vuelta 18 vamos a tejer 9 puntos bajos, 9 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y nos va a dar un total de 33 puntos bajos. En la vuelta 19 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. 2, 4, 6, 8, 9. Y hago el aumento. Tejo las 2 vueltas y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, en la vuelta 20 vamos a tejer 10 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Y en la vuelta 21 tejemos 36 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. 2, 4, 6, 8, 9, 10 y el aumento. Tejo las 2 vueltas y regreso. En la vuelta 22 cambio de color otra vez y hago 5 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Ok, ahorita sí ya meto el aumento así, 4, 5 y el aumento. Y en la vuelta 23 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 vamos a hacer 6 puntos bajos. Ay, perdónenme. 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. 6 puntos bajos, un aumento. Y en la vuelta 25 voy a tejer 48 puntos bajos, pero tomando la cadenita de atrás. Sé que suena repetitivo, pero miren, es que así agarra bien la forma. Y no lo hacemos como que se haga charoludo, como decimos acá en México, o que se haga raro el árbol, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 26 vamos a hacer esto. Cambio de color y son 7 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. 6, 7 y el aumento. Y en la vuelta 27 vamos a hacer los 54 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Entonces tejo las 2 vueltas y regreso. 7 y el aumento. Ok. Ok, en la vuelta 28 vamos a tejer 8 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 60 puntos bajos. Ok, entonces, y en la vuelta 29 vamos a tejer 60 puntos bajos, punto por punto, pero tomando la cadena de atrás. 2, 4, 6, 8 y el aumento. Ya yo ya lo dejaría hasta ahí. Y el tamaño, a ver si me da. Uy, apenas sería como 19 centímetros. Bueno, lo voy a dejar así.
Pero si ustedes lo quieren aumentar, con solo aumentar un punto en cada aumento, hagan de cuenta, en este fue 8, en las siguientes 2 vueltas va a ser 9 puntos bajos, un aumento, luego en las otras 2 son 10 puntos bajos y un aumento, y así hasta el tamaño que gusten alcanzar. 2, 4, 6, 7, 8 y el aumento. Y la base, ahorita lo hacemos, tiene que llegar a 60 puntos bajos, la base. Si ustedes le aumentan, tienen que aumentar la base al número de puntos que llegaron al final, ¿ok? Pero eso ahorita lo vemos. Antes de la base voy a hacer los adornos de las hojas para que sea más fácil. Si se han fijado, no he rellenado. 2, 4, 6, 8 y el aumento. Porque pienso que sin relleno va a ser más fácil introducir el gancho. ¿Ok? Entonces, termino estas 2 vueltas y regreso. Vuelta 28, 8 puntos bajos, un aumento. Y vuelta 29, 60 puntos bajos, tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojalá me salga. Voy a hacer una orejita, que es una cadena que jalo sin soltar las puntas. Y vamos a hacer esto. Aquí, en donde empecé las cadenitas sobresalientes, voy a hacer 1, 2 cadenas y ahí mismo voy a hacer 2, un punto bajo, bueno, un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así. Luego, me brinco una cadenita y sigo en la que sigue. Hago lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos y vean. ¿Ok? Así brinco uno, tejo en el otro. Aquí. Y hago así durante todas las vueltas. Vean, 2 puntos altos, 2 cadenas. Y ahí mismo 2 puntos altos. Luego brinco el punto y hago otra vez. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Brinco y hago en el último lo mismo. Ay, espérenme, que creo que brinqué mucho. Aquí. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Si se fijan, en la primera nada más hice un punto alto porque las 2 cadenas van a funcionar como un punto alto. Voy a cortar y voy a rematar. Vean. Otra vez empiezo con este mismo tono. Hago otra vez la cadena, jalo y me voy aquí mismo. Ahí, espérenme. Aquí donde empiezo y hago otra vez 2 puntos, 2 cadenas. Ahí, espérenme. 1, 2 y ahí mismo hago otra vez un punto alto, 2 cadenas
y ahí mismo otra vez 2 puntos altos. Brinco uno y me voy al que sigue. Y hago 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y así me voy. Y voy cambiando el color conforme vaya agarrando el color de la cadenita. ¿Ok? Y ahorita les muestro. Termino esta afuera de cámara. La termino y les enseño cómo va quedando. ¿Ok? Miren cómo va agarrando forma. ¿Verdad que quedó bonito? O sea, se ve que no agarraba forma con esto, como que se veía muy feo, ¿no? Pero vean. Entonces, pueden hacerlo todo en café y luego ya ponerle los colores. Es lo mismo, pero yo quería que ustedes lo vieran cómo se iba haciendo. Y entonces, así voy a llenar todas las vueltas y regreso. Algo importante que se me olvidó es que el pino tiene que ir, lo ancho tiene que ir al frente de nosotros y nosotros tejer de esta manera. Porque si no, los solanes se van a ir hacia el otro lado. Entonces, eso es importante. Y ya. ¿Ok? Entonces, lo voy a tejer todo el árbol y regreso. ¿Ok? Ok, miren, va quedando así. Yo sé que ahorita no se le ve forma, pero vean. Así va a quedar. Lo voy a rellenar ya al final, pero vean, va agarrando la forma. ¿Ok? Si ustedes lo quieren un poquito más ancho, sí necesitaríamos meterle más aquí. Al principio, en vez de 6, hacerlo de 10 o no sé. Y vean. Va quedando más o menos. Espero que les vaya gustando. Vean así por arriba. Entonces, todavía me falta rellenar y hacer la base. ¿Ok? Seguimos tejiendo. No tiene caso que les enseñe cómo voy haciéndolo, pues ya se los enseñé al principio. Y así vamos a ir haciéndolo. ¿Ok? Lo que le va a dar vida son los adornos. ¿Ok? Ok, miren. Ya quedó. Sí, fue mucho trabajo. En la última no la hice, pero si quieren ustedes la pueden hacer. Porque, vean, ya quedó. Entonces, me falta rellenar, pero ahorita no relleno hasta tener la base. La base la voy a comenzar con que fue el último, pero ustedes pueden ponerlo en café, pueden ponerlo en lo que quieran. Vamos a hacer la tapa, que es un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Ok. Subo en la segunda vuelta con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Les iba a comentar. Si quieren que se vea como nevado, van a hacer una vuelta de medio punto o punto deslizado por toda la orilla de las ramas. ¿Ok? Y eso va a hacer que se vea nevado. Espérenme, aquí fue el error. Entonces, con eso le dan el toque de nevado. No sé si lo haga yo o hacer una sí y una no. Ahorita lo veo.
pero primero hago la tapa. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, y en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 2, 4, 6, 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y me va a dar un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, ¿ok? En la vuelta 10 vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar el total de 60 puntos bajos. Vamos a rematar después de esta vuelta, pero vamos a dejar bastante estambre para coserlo a la base, al árbol. ¿Ok? Y entonces lo termino, dejo estambre, lo remato y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya terminé, y en donde terminé el árbol voy a empezar a unir. Y voy a unir punto por punto, cadenita por cadenita, y nos tiene que quedar exacto porque son 60 puntos. Miren, yo todavía no tardo, no relleno bien el árbol. Hasta que llegue a un punto así, lo voy a terminar de rellenar, para que no se esté moviendo mucho el relleno y todo eso. Pero entonces lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ay, sí se ve bonito. Pensé que no se iba a ver bonito. Entonces, vamos a decorarlo. ¿Por qué estoy haciendo este tipo así de que ya moví de su base el celular? Voy a usar pompones, pero los pompones van a ser brillosos. No sé si usar collar porque tengo poquito. Voy a usar nochebuenas para ponerlas salteaditas. Voy a utilizar este botón de estrella para decorar. Voy a utilizar stickers que tengo aquí, miren, de este tipo y de diferentes figuras, como si fueran las esferas. Entonces, voy a ver cómo va quedando. Lo voy decorando. Esto es al gusto. Voy a decorar poco a poco y les voy a ir enseñando. Todo lo voy a pegar con el silicón líquido para que quede bien, ¿ok? Si ustedes quieren que quede más grande, van a tener que comprar un estambre mucho más grueso, y también los tonos son diferentes. O sea, ustedes escojan el tono que gusten, si lo quieren todo del mismo tono, o sea, eso sí es al gusto. Entonces, iré decorando poco a poco
para ver cómo va quedando. No sé si usar Shakiras para que parezca que es la serie y pegarlas así salteaditas. No sé, estoy pensando. Eso sí es al gusto y espero que les guste mi decoración. Y voy a tratar de ir firmando poco a poco. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado. ¡Ay! Falta algo importante. Vamos a medirlo. ¿De cuánto quedó? A ver. Espero que les haya gustado este árbol de Navidad. Miren, queda de 17 sin la estrella. Pero queda de 21 con la estrella. Entonces. ¡Ay! No quiere entrar. Ok, ahí está. Perdónenme. Miren, ya quedó. Espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse, regálame una manita arriba y un lindo comentario. Ya me trabé, ya me trabé. Espero que les haya gustado mucho. La decoración, eso es a su criterio, ¿ok? Entonces, espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial.